Con el término Guerra Fría se conoce un periodo de la historia que va desde 1945 a 1991. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques antagónicos liderados cada uno por una gran superpotencia: el bloque capitalista, dirigido por los Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante más de 4 décadas, estos dos bloques se enfrentarán creando un clima de tensión permanente que es lo que se conoce como Guerra Fría. Es decir, una época en la que las grandes superpotencias evitarán un conflicto armado directo, ya que ello supondría el uso de armas nucleares y la destrucción del planeta, pero intentarán derrotar al enemigo mediante la lucha ideológica y la superioridad económica y militar. Las características de la Guerra Fría fueron: un mundo organizado según un sistema bipolar en el que cada superpotencia buscaba controlar mediante la fuerza o por medio de alianzas el mayor número de países posible. Una carrera de armamentos cada vez más centrada en arsenales nucleares de gran potencia destructiva. Una gran tensión internacional ante la amenaza permanente de una tercera guerra mundial que destruiría el mundo. El uso de las Naciones Unidas como foro de contacto y de negociación entre las superpotencias. En cuanto a las etapas por las que pasó la Guerra Fría, podemos destacar 3. La primera etapa sería la que va desde el estallido de la Guerra Fría hasta su consolidación, en 1962. Esta etapa terminó con la crisis de los misiles en Cuba, cuando la tensión entre las superpotencias llegó a su punto más álgido y peligroso. La segunda etapa se caracterizó por una cierta distensión, la llamada coexistencia pacífica, cuando las superpotencias establecieron cauces para una cierta colaboración. La tercera etapa significó un recrudecimiento de la confrontación a partir de 1979, año en el que se produjo la Revolución Islámica en Irán, y llegó hasta 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Ya antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, los aliados habían organizado diferentes conferencias para acordar cómo sería el mundo con la llegada de la paz. Así el mundo se organizó en base a zonas de influencia. Estados Unidos se quedaría con la Europa occidental y la URSS con la Europa oriental, y ninguna de las dos superpotencias estaba dispuesta a ceder territorios. Además, Alemania sería dividida. En un contexto de progresiva desconfianza, Churchill denunció el telón de acero que dividía Europa, y más tarde el presidente de Estados Unidos expuso la conocida como Doctrina Truman, que defendía la necesidad de contener el comunismo e impedir así su expansión por el mundo. En este sentido hay que entender la intervención estadounidense en la guerra civil griega. El apoyo norteamericano a los monárquicos griegos impidió que Grecia tuviera un gobierno comunista. Así Grecia entró en la recién creada OTAN y cambió el equilibrio en la zona del Egeo. Alemania, y su capital, Berlín, habían sido divididas en 4 zonas de ocupación tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la lógica del mundo bipolar se impuso pronto en Alemania. Así, los aliados deciden unir sus zonas de ocupación sin contar con la URSS. En 1948, la Unión Soviética, como protesta por la unificación de las zonas aliadas en un solo estado alemán, decretó el bloqueo del sector occidental de Berlín. Durante un año, la zona sobrevivió gracias al puente aéreo permanentemente desplegado por Estados Unidos, que con más de 200.000 viajes garantizaron el suministro diario de la ciudad. Otra de las consecuencias del bloqueo de Berlín fue que en 1949 Estados Unidos impulsó la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esta organización político-militar tenía como objetivo defender a sus miembros de agresiones exteriores, es decir, en la práctica, luchar contra la expansión de la influencia de la Unión Soviética en Europa. Ante el temor de una escalada bélica que pudiera llevar a un enfrentamiento nuclear, la URSS acabó con el bloqueo. Alemania queda finalmente dividida en 2 países, la República Federal Alemana, la RFA, en la órbita capitalista, y la República Democrática Alemana, la RDA, en el bloque comunista. Berlín continuó siendo una ciudad dividida. Ese mismo año, 1949, la Unión Soviética consigue construir su primera bomba atómica. En 1955, como respuesta a la OTAN, la Unión Soviética establecerá el Pacto de Varsovia. La Guerra de Corea se inició en 1950 y, aunque oficialmente la guerra terminó en 1953, se trata de un conflicto que aún no ha sido resuelto.
Durante la Segunda Guerra Mundial Corea había sido invadida por Japón. Al terminar la guerra quedó dividida en dos zonas, el norte, con un gobierno comunista, y el sur, con un gobierno capitalista proamericano. En 1950, Corea del Norte invadió el sur para unificar el país bajo su gobierno. Estados Unidos, siguiendo la doctrina Truman, intervino apoyando a Corea del Sur. Más tarde China, país comunista, lo hizo ayudando a Corea del Norte. Así la guerra se convirtió en un conflicto internacional. Después de 3 años de durísimos enfrentamientos y ante el temor de una escalada en el conflicto, los contendientes acordaron una paz inestable con un país dividido en torno al paralelo 38. En 1959 triunfa la Revolución Comunista Cubana contra el dictador Batista, apoyado por Estados Unidos, y a partir de ese momento, los americanos comenzarán las hostilidades contra el gobierno cubano y la imposición de un embargo económico. Cuba buscó entonces apoyo económico y tecnológico en la Unión Soviética. En ese contexto de cooperación, la URSS propuso la instalación de misiles en suelo cubano. Desde ese punto, los misiles podrían alcanzar, llegado el caso, territorio norteamericano. Pero los americanos descubrieron las maniobras antes de que llegaran los misiles a Cuba y el presidente Kennedy impuso un bloqueo naval a Cuba y lanzó el mensaje de que si los misiles llegaban a la isla, significaría un ataque contra territorio soviético. 2 días después, Moscú cedió y se retiró. El mundo había estado al borde de una tercera guerra mundial. La tensión vivida esos días entre las superpotencias y la resolución del conflicto dio inicio a otra fase en las relaciones bipolares. Vietnam había sido una colonia francesa, pero en 1954, Francia se había visto obligada a retirarse ante el triunfo de los movimientos independentistas. Vietnam había sido dividido en dos en torno al paralelo 17, Vietnam del Norte, comunista y dirigido por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, con un régimen pro-occidental protegido por los Estados Unidos. El gobierno de Vietnam del Sur cada vez tenía menos apoyo popular y tenía que hacer frente a una oposición creciente y al Vietcong, guerrilla procomunista. Estados Unidos no podía dejar que el comunismo avanzara en Asia, por lo que cada vez hubo un mayor número de soldados americanos en la zona. La difusión en la televisión americana de imágenes de esta guerra cruel e injusta, comenzaron a minar el apoyo de su opinión pública. Las manifestaciones americanas contra la guerra de Vietnam fueron una constante durante esos años. Finalmente en 1973 se firmó el armisticio. Y en 1975 se pudo reunificar el país bajo un gobierno comunista. En los años 50 un grupo de países quiere romper con la dinámica bipolar del mundo. Después de la Conferencia de Bandung de 1955 se les conocerá como el Tercer Mundo y constituirán el Movimiento de Países No Alineados. Este grupo estaba formado por países como la India de Nehru, el Egipto de Nasser, la Indonesia de Sukarno. Mención especial merecen la Yugoslavia del mariscal Tito, que tuvo un papel muy destacado en el cuestionamiento de la Guerra Fría y la dinámica de bloques, y la República Popular de China, que rompió su alianza con la Unión Soviética y se convirtió en otra superpotencia. Hasta 1979 Irán estaba regido por el Shah Reza Pahlaví, aliado de Estados Unidos. En ese año se produce la revolución islámica liderada por el ayatolá Jomeini, que convierte a Irán en una república islámica. Fue el primer caso en el que la religión se utilizó con fines políticos y sentaría un precedente para otros países. El enfrentamiento con Occidente quedó patente con la toma de rehenes de la embajada estadounidense. 66 ciudadanos estadounidenses fueron retenidos durante más de un año en la embajada americana y este hecho marcó la línea de lo que serían las relaciones entre estos dos países. En 1979 la Unión Soviética decidió intervenir en Afganistán para apoyar al régimen prosoviético de ese país. La operación fue un fracaso y provocó una guerra entre las fuerzas soviéticas y las guerrillas de muyahidines islamistas apoyados logísticamente por Estados Unidos, que seguía creyendo que su principal enemigo era el comunismo soviético. Casi 10 años después, la Unión Soviética tuvo que retirarse y en Afganistán se instaló un Estado Islámico. En 1985 Mikhail Gorbachov era elegido máximo dirigente soviético. Ante la grave crisis económica y política que aquejaba al país, inició una serie de tímidas reformas, la perestroika y la glasnost. Estas reformas tuvieron consecuencias aún más profundas en los países del Pacto de Varsovia, que empezaron a reivindicar su independencia.
Este proceso se aceleró cuando el 10 de noviembre de 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín, muro que se había levantado en 1961 para dividir la parte comunista de la parte capitalista de la ciudad. Finalmente en 1991, un golpe de Estado destituyó a Gorbachov. Tras la disolución formal, la mayoría de las repúblicas que constituían la Unión Soviética se separaron de Rusia y crearon sus propios estados, Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos, etc. Tras la disolución de la URSS parecía que la Guerra Fría había terminado, pero algunos autores hablan ya de que estamos ante una nueva Guerra Fría. Algunos acontecimientos parecen confirmar esta teoría. Por ejemplo, la invasión estadounidense de Irak, 2003. El conflicto en Kosovo. La guerra civil en Ucrania. La anexión de Crimea. La guerra en Siria. El incremento de las maniobras militares de Rusia y de la OTAN. El despliegue de un escudo antimisiles estadounidense en Europa del Este. La creciente tensión en Asia, Corea del Norte, Japón, Estados Unidos, China. La pregunta por lo tanto es, ¿estamos ante la amenaza de un nuevo enfrentamiento entre bloques?